Cierro también con ese ejemplo. Una de las cosas más emblemáticas del drama chileno es que creó en la mente de nosotros latinoamericanos que no era posible avanzar en un proceso de cambio profundo, porque eso nos llevaba al fascismo. Entonces, pues, nadie iba a votar por el fascismo. Y yo creo que eso fue una gran victoria de la derecha para mantener siempre limitada la posibilidad de avanzar. Eso se rompió. Y hoy en día es posible decir que los procesos de transformación en América Latina no están llevando al fascismo. No porque seamos fascistas, sino por la reacción fascista. ¿Por qué? Por muchas cosas. ¿Estará ahí por siempre? No lo sabemos. Tenemos que trabajar. Pero eso abre una gran puerta de esperanza a nuestros países, a la América Latina, y también en la medida en que sea una referencia de una forma de hacer cosas distintas al mundo, sin ninguna pretensiones, por supuesto, de querer imponer o de querer ser ejemplo de nadie. Pero al menos yo creo que la experiencia que hemos vivido de avanzar con nuevos liderazgos, de asumir la transformación social, de hacer la democracia realmente participativa, de recobrar el papel del Estado, de que la representación del gobierno tiene que ser representación del pueblo y no de los intereses especiales. Esas son cosas que yo creo que se han avanzado mucho. Hemos tenido reacciones para volver a una situación fascista. Venezuela fue un ejemplo. Más allá de la diferencia, la reacción y el golpe militar de Venezuela que se da al presidente Chávez, que afortunadamente dura 48 horas, era un clásico proceso fascista. Y le entregaron nada más y nada menos que la presidencia de la República sin votos y sin legitimidad de nadie al presidente de los empresarios venezolanos. Y ese proceso comenzó cuando se hicieron 42 leyes habilitantes para modificar la ley de tierra, la ley de agua y todas aquellas cosas de contenido socioeconómico que era importante hacer para seguir adelante. Bueno, quería hacerle esta reflexión, darle las gracias inmensas a los panelistas, a ustedes por acompañarnos en este día tan especial. Y bueno, estoy seguro que vamos a tener una discusión, una presentación y una discusión muy útil. Y de nuevo, ustedes por su interés, su solidaridad, gracias mil de parte de nosotros y de nuestro pueblo. Gracias. Para comenzar, vamos a presentar al moderador de esta conferencia, el señor Ferran Montesa, director general de Le Monde Diplomatique. El señor Montesa actualmente es el director general de esta edición española. Le Monde Diplomatique fue antiguo presidente de la Fundación CEDICI, Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, amigo de la Revolución Bolivariana y de esta misión diplomática. Señoras y señores, con ustedes el señor Ferran Montesa. ¿Se oye? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias a la Embajada por concederme el honor de moderar esta mesa. Gracias a los compañeros de mesa, que para mí es un honor y un placer poder presentarles. Y gracias a ustedes por asistir a este acto de conmemoración del 10º aniversario de un fenómeno que podríamos enmarcar en el título que se da a esta charla, que es Democracia y Medios de Comunicación. Yo voy a ser muy breve porque tenemos muy poco tiempo. Me dicen que a las 8:30 tenemos que cerrar la velada, el acto, y por lo tanto voy a hacer una breve introducción y voy a dar la voz a mis compañeros de mesa para que quede un poco de tiempo de coloquio con ustedes, porque lo interesante es intercambiar con ustedes también opiniones acerca de qué significa el concepto de democracia y medios de comunicación hasta ahora. Y creo que el fenómeno de esto que ocurrió hace 11 años es un fenómeno muy claro
que demuestra, estábamos comentando antes de entrar con Concha, con los otros compañeros, con José Manuel y con Marcos, ¿qué está ocurriendo con la prensa en estos momentos? Evidentemente, lo que está ocurriendo es que hay una crisis, los medios de comunicación cierran, todos los grupos mediáticos tienen grandes pérdidas, se puede pensar, hacer una reflexión diciendo que si sería producto de la aparición de Internet, si es producto, además, de la crisis de una prensa escrita que no tiene credibilidad alguna, y entre todos esos fenómenos aparece cómo se tratan los asuntos de Latinoamérica en un país como España. Todos recordamos cómo hace 10 años se trató desde los medios de comunicación el golpe de Estado mediático, porque en el fondo fue un golpe de Estado mediático, donde los medios de comunicación nos hicieron creer que efectivamente el proceso de revolución bolivariana había acabado. Es decir, se había producido un fenómeno que los medios de comunicación se dedicaron a hacernos creer una cosa que no era cierta. Otra cosa es que los hechos se pueden demostrar de otra manera. ¿Eso qué significa? Pues significa que ese concepto de democracia y medios de comunicación, cuando se habla de libertad de expresión, todo el mundo piensa que la libertad de expresión es una condición sine qua non, una condición indispensable para que vivamos en una sociedad con una libertad, con libertades democráticas. Lo primero que se exige es la libertad de expresión. Pero cuando hablamos de los medios de comunicación en el entorno actual, sobre todo en el entorno occidental, estamos hablando de libertad de expresión, estamos hablando de libertad de empresa. Es decir, observamos un fenómeno, y es que los medios de comunicación en general están sometidos a unos grupos de interés económico determinados que actúan bajo el prisma de sus intereses. Nada más, Ignacio Ramonet definió un fenómeno que se produce en Latinoamérica, que son los latifundios mediáticos. Latifundios mediáticos que están al servicio de esos grupos de interés económico. Y lo único que pasa es que procesos como el venezolano, procesos como el boliviano, procesos de otro tipo progresista, lo que están intentando es, en el fondo, hacer lo que en su momento se hizo con la revolución agraria, hacer una revolución de los medios de comunicación para que, de una forma diferente, de una forma que permita que no sean unos medios de comunicación de esos latifundios mediáticos al servicio de los grupos de interés económico. De ahí la importancia que existan medios de comunicación estatales que puedan producir una información completamente diferente. Por otra parte, también es cierto que pensamos que puede existir otro tipo de información a través de Internet y las redes sociales que hay, pero eso no nos debe conducir a pensar que es únicamente esa manera, sino que hemos de luchar para que en esta sociedad actual esa democracia que nosotros estamos pidiendo y que estamos luchando por ella sea posible a través de unos medios de comunicación que no sean al servicio y que no estén al servicio de esos grupos de interés económico. Sin más, yo les voy a dar la palabra a Concha, que en este caso, Concha Mateos, voy a leer una breve reseña de ella, porque todo lo pueden encontrar en Internet. Doctora en Ciencias de la Información con Premio Extraordinario de la División de Ciencias Sociales de la Universidad de La Laguna. Profesora de Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha realizado cursos y seminarios en distintos países de Latinoamérica, por lo tanto es conocedora de la situación que hay en estos momentos. Ha estado trabajando también en Ecuador y en Venezuela y ha publicado diversos trabajos académicos sobre estos asuntos. A punto de publicarse, creo que están en el libro titulado Leyes Mediáticas 2001-2011, una década de agitaciones, y participa en el proyecto censurado Project Censored de la Media Freedom Foundation de la Universidad de Sonoma State en California. Sin más, tiene la palabra Concha para que nos dé tiempo, 10-12 minutos como máximo. Muy bien, voy a hacer muy bien. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias también por estar aquí. Pensar que lo que yo tengo que decir durante 10 o 12 minutos merece su atención, ¿no? Cuando alguien se presenta a las elecciones y es el candidato favorito de los medios corporativos, si gana, los medios van a decir, ha ganado las elecciones. Ha
ha conseguido la confianza del pueblo. Si alguien se presenta a las elecciones y no es el candidato favorito de los medios corporativos, cuando gana las elecciones se encontrará en la prensa: se ha hecho con el poder, ha tomado el poder. Cuando alguien es el candidato favorito de los medios corporativos, quiero decir que alguien es el candidato que el capital mediático piensa que va a favorecer mejor sus intereses. En 1998, cuando Chávez ganó las elecciones, no era el candidato favorito de los medios corporativos. En 2002 era el presidente más votado de América y sufrió un golpe de Estado, pero no lo sufrió él, lo sufrió todo el pueblo venezolano. Yo creo que el golpe de Estado de 2002 empezó en 1998 y lo creo por esto. No voy a explicar. Voy a leerles un pequeño, 3 líneas del diario País después de las elecciones legislativas y regionales del 8 de noviembre de 1998. El jefe de paracaidistas, Hugo Chávez, perpetró su segundo golpe en Venezuela al ganar las elecciones legislativas y regionales de este domingo, casi a la par con Acción Democrática. El militar avanza inconteniblemente hacia la tercera y definitiva asonada, las presidenciales del próximo domingo. Así ha vivido un presidente legítimo con la prensa llamándole golpista. En 5 minutos, durante los acontecimientos de abril del 2002, un presidente golpista, fue llamado presidente. Es como el mundo al revés. El presidente llamado golpista durante todo el tiempo y el golpista llamado presidente. Ni siquiera usurpador. Y al mismo tiempo le duró 3 minutos al presidente Chávez el nombre porque le llamaban expresidente. Ni siquiera decían lo opuesto. Así son las cosas. El día antes del golpe de Estado en Venezuela se publica en la prensa venezolana el currículum del señor Carmona. El día antes. A lo mejor tuvo una casualidad de que se publicó el currículum y al día siguiente del golpe de Estado. No sé si a ustedes les parece que esto es el candidato favorito de los medios. Lo que pasa es que en 2002 de abril no había elecciones. Era el candidato favorito de los medios, pero no había convocadas elecciones presidenciales. Cuando yo estaba estudiando comunicación en la Complutense, me enamoré de mi profesor de guiones. Y un día, nunca le dije que me había enamorado de él, o sea, Antonio Portos, no se lo digan. Y un día en clase, no sé a punto de que nos dijo que el teniente coronel Tejero, cuando vio el golpe de Estado en España, frustrado, le falló el guión, nos dijo. A Tejero le falló el guión. Yo seguía enamorada de mi profesor de guiones, pero a partir de ahí pensé, no sé, me gusta más como profesor de guiones que como analista político, porque era la primera vez que yo oía conectar el universo conceptual de la narrativa que yo estaba estudiando con la práctica de la política. Sin embargo, esta idea nunca me ha abandonado. Otro día en clase dijo, si quieres tener un buen guión, tienes que tener un buen malo. Porque los buenos guiones se sostienen sobre un buen malo. Es lo más importante de construir en un guión. Si tu película tiene un buen malo, tienes una buena película. No se me ha olvidado las ideas que él me presentó. Y con el tiempo les he ido encontrando sentido. En 1990, tropas de Saddam Hussein, en la ciudad de Kuwait City, ocupan una maternidad, roban las incubadoras, no sé con qué fin,